Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a desarrollar esta clase así con una grabación y al menos vamos a estar viendo el, el temario que desarrollamos el 3 de mayo de este año, ¿verdad? Fue nuestro tema del plano cartesiano. Nuestra clase, como mencioné ahora, va a ser como un repaso. Voy a estar alzando esto, o sea, se va a estar alzando en la plataforma con un link que le va a llevar a YouTube, que les va a traer a YouTube. El objetivo de la clase de hoy es ubicar los puntos en el eje de coordenadas, reconocer la abscisa y la ordenada en el eje de coordenadas. Muy bien, vamos a estar hablando específicamente del plano cartesiano. Un plano cartesiano en específico es estas dos líneas que vemos de manera bidimensional que tiene, o sea, que cuenta con las numeraciones, ¿verdad? Y con dos ejes, el eje X y el eje Y, ¿verdad? El eje X es el que siempre está de manera horizontal, es decir, acostado, y de manera vertical siempre va a ser el eje Y, ¿verdad? Sistema unidimensional. Los números reales se pueden ubicar en una recta numérica por convención de los números positivos que se tienen que ubicar a la derecha del cero y los negativos a la izquierda. ¿Qué significa esto? Una recta, eso sería un unidimensional porque solamente tiene un lado. Vamos a suponer que esa es nuestra recta. Y la recta se divide en, o sea, en la mitad de esa recta sería el cero, ¿verdad? Y lo que nos dice nuestra teoría, lo que nos menciona nuestra teoría es que todo lo que se encuentra hacia la derecha, como nos muestra la flecha, todos los números van a ser positivos. Entonces nuestro 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito van a ser números positivos. Después, todos los números que estén hacia la izquierda van a empezar a ser negativos. Hacia la izquierda del cero, siempre nuestro cero, número cero es el centro. Y desde ese partimos. Hacia la derecha todos son números positivos y hacia la izquierda todos son números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Y como escribimos en esta parte, todos los números después del cero son números positivos y todos los números antes del cero hacia la izquierda son negativos. ¿Qué nos dice nuestro teorema? En un sistema de coordenadas lineal, la distancia dirigida entre los puntos P1x1 y P2x2 sobre una recta está dada por... Esto ya más bien es en una aplicación de un problema que nos sugiere nuestro material. Nos dice, ¿verdad?, que la distancia entre P1 y P2, que sería x2 menos x1, es igual. Y que es también lo mismo que x1 menos x2. Porque recordemos que la distancia no puede ser negativa, la distancia siempre va a ser positiva. Eso también hay que tener mucho en cuenta al momento de realizar la distancia entre dos puntos. Lo que nosotros vamos a estar calculando es la distancia que hay entre el punto 1, por ejemplo, hasta el punto 6. Entonces hacemos un cálculo rápido, ¿verdad? Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la distancia que hay entre el 1 y el 6 es 6, ¿verdad? 6 espacios. Entonces la distancia nunca va a ser negativa, siempre va a ser positiva a pesar de que sea una distancia entre números negativos. La distancia del menos 1 al menos 6 también va a ser 6, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos dice nuestro problema. Y como ejemplo nos da, ¿verdad?, que P1 sea 8 y que P2 sea 2. En este caso son dos positivos, números positivos, ¿verdad? Siempre trabajando en esta línea recta.
En este caso, como los dos son positivos, nuestro cero va a estar, vamos a suponer que esta parte es el medio y todos los números positivos siempre se ubican hacia la derecha. Como no tenemos datos negativos, entonces vamos a hacer un dibujo sin que ocupemos mucho espacio, ¿verdad? Entonces vamos a poner unos numeritos para ubicar. Ah, muy bien. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a ubicar el 8, se encuentra aquí, con otro color, en esta parte de la línea, porque esta línea es la línea X o la recta X. Y el 2 se encuentra aquí, ¿verdad? Y lo que nos pide el problema es que calculemos la distancia que hay entre ellos dos. Entonces la fórmula que nos dio el problema al principio fue ¿verdad? Esta fórmula, que sería la distancia entre dos puntos, el punto 1 y un punto 2. La fórmula es x2 menos x1, o también lo mismo sería x1 menos x2. Entonces aplicamos esa fórmula. Distancia de P1 y P2, punto 1 y punto 2. Entonces x2 menos x1. Entonces hacemos distancia es igual 2 menos 8. O podemos usar también esta fórmula que es x1 menos x2. Entonces este sería x1 es 8 menos 2. Entonces la distancia es la resta. 8 menos 2 sería 6, ¿verdad? Eso es lo que yo les había explicado en una clase anterior. Para no, una vez que ya hagamos una de las fórmulas, o ya sea este o ya sea este, que le apliquemos directamente lo que es el valor absoluto. ¿Qué significa el valor absoluto? Que al momento de que yo aplique eso, el número se vuelve positivo. Entonces, para que yo no aplique dos veces la fórmula del problema, entonces se mantiene nomás así, ¿verdad? 2 menos 8, hacemos la resta. Signo diferente porque el 2 es un número positivo y el 8 es negativo. 8 menos 2 sería 6 y lleva el signo del mayor, que es negativo. Entonces, para no volver, sabemos, como mencionamos, ¿verdad?, de que la distancia no puede ser negativa. Entonces lo que hacemos es aplicamos lo que es el valor absoluto para que nuestro número al final sea un número positivo. Entonces acá vemos la distancia entre el número 2 y el número 8. Esta es la distancia y la distancia mide 6, ya sea metros, puede ser centímetros, kilómetros, dependiendo de los datos. En este caso no nos dio esos datos, entonces distancia es igual a 6. Y esto es el otro ejemplo que yo les había mencionado, ¿verdad?, que sería aplicando la otra fórmula. P1 por P2 es igual x1 menos x2, que es 8 menos 2, que la distancia sería 6, ¿verdad? Entonces, para no volver a repetir la fórmula como les estaba mencionando, lo que hacemos es aplicar directamente la fórmula, el valor absoluto. Y acá les di la explicación, ¿verdad? Que todo número negativo, si se le aplica el valor absoluto, que son estas dos rayitas, a cualquier número, el resultado va a ser positivo. Ejemplos es valor absoluto del número 6 que nos dio el problema, el resultado es 6. Valor absoluto de 10, el resultado, valor absoluto de negativo 10, el resultado es 10 positivo, ¿verdad? El siguiente problema nos dice que P1 es igual a 6 y P2 es igual a menos 4. Siempre cuando estamos aplicando también cuestiones matemáticas, nos retornamos de nuevo a la primera unidad o el primer temario que hicimos, ¿verdad?, de los números reales, que tengo que saber aplicar esa regla. Entonces, la distancia entre P1 y P2, punto 1 y punto 2, vamos a usar una de las fórmulas que es x2 menos x1.
Y la distancia es, mirando nuestros datos, el x2, que es el punto 2, sería menos 4, menos, según la fórmula, ¿verdad? 6. Entonces la distancia que nos da entre menos 4 y menos 6, signos iguales se suman, nos da menos 10. Entonces, aplicando el valor absoluto, directamente nos da 10 positivo, ¿verdad? Y después eso vamos a hacer una línea, o sea, la línea del plano cartesiano unidimensional. Vamos a marcar. Y vamos a hacer los numeritos siempre partiendo a la mitad, que desde ahí va a ser el 0. Todo lo que está hacia la derecha van a ser números positivos y todo lo que está hacia la izquierda van a ser números negativos. Entonces, marcamos, ¿verdad? Hasta lo que nos dan nuestros datos. Siempre el número positivo va a ser hacia la derecha, en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacia la izquierda hasta el menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿verdad? Y hacemos los cálculos. Nos dice que desde el punto 6 positivo hasta el punto menos 4 negativo, que es hasta aquí, vamos a trazar una línea recta. Y lo que hicimos fue el cálculo de la distancia. Entonces la distancia que hay desde el menos 4 hasta el 6 positivo es de 10. Aquí. Es de 10, ¿verdad? Ya sean centímetros, ya sean metros o ya sean kilómetros, dependiendo de los datos que me dé el problema. Muy bien. Después otro ejemplo más nos da, ¿verdad? El P1, que es 10, y el P2, que es menos 4. En este caso estamos trabajando primeramente lo que es la línea unidimensional, que es solamente la recta X. La recta X. No estamos todavía trabajando el que es el vertical, que es la recta Y. Entonces todos los puntos que me dan serían, este sería el x1 y el x2 para nuestra fórmula. Que nuestra fórmula es esta. La distancia es igual a x2 menos x1. Muy bien, vamos a trazar. Los dos son negativos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, nuestro 0 por aquí. Todo lo que va hacia la derecha van a ser positivos y todo lo que van hacia la izquierda van a ser negativos. Como nuestros números son negativos, entonces vamos a trazar 1 acá. Muy bien, entonces acá hay menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Cada punto es un número, ¿verdad? Y lo que nos pide el problema es que hagamos desde el punto negativo 4, que está acá, hasta el negativo 10, que marcamos acá, ¿verdad? Que calculemos la distancia que hay entre ellos dos. La distancia que hay entre el punto menos 4 hasta el punto menos 10. Entonces aplicamos nuestra fórmula. Nuestra fórmula es x2 menos x1. x2 es menos 4, ¿verdad? Y el x1 es menos 10. Entonces, pero nuestra fórmula da luego negativo. Entonces, menos y entre paréntesis menos 10. Esos aspectos también de la aplicación de los signos hay que cuidar mucho. Si es que yo no atiendo al momento de realizar los problemas, puede ser que se me complique para hacerlo, ¿verdad? Muy bien, entonces este negativo se queda como 4 y este negativo por negativo sería positivo 10, ¿verdad? La resta entre ellos, como son signos diferentes, se restan. Entonces 10 menos 4 sería 6 y lleva el signo del mayor, que es positivo. Acá al menos no hace falta hacer la aplicación del valor absoluto porque el resultado nos da luego positivo. Si yo le aplico otra vez el valor absoluto a un número positivo, el resultado sigue siendo positivo. Eso no cambia en ese aspecto. Para que también tengan en cuenta, si yo aplico un valor absoluto a un número positivo, es positivo. Más bien el valor absoluto se utiliza cuando los números son negativos y yo quiero que sea positivo. Muy bien. Entonces la distancia
La distancia que hay entre el menos 4 y el menos 10 es 6, ¿verdad? Como marcamos luego también en esta parte. La distancia entre el menos 4 y el menos 10 es 6. 6 centímetros, metros, kilómetros, dependiendo de los datos que me dé el problema. Muy bien, acá estábamos hablando netamente de lo que correspondía a un sistema unidimensional. Unidimensional porque solamente estábamos hablando de la recta X. Esta es la recta X en el plano cartesiano. Pero pasamos al siguiente punto, que es el sistema bidimensional. Bidimensional que ya cuenta ya con dos líneas, la línea X y la línea Y, ¿verdad? Y, X. El origen, más bien vamos a hablar sobre las partes, el origen que siempre es cero, el origen es en donde se encuentran las dos rectas, la recta X y la recta Y. Y lo llamamos también el abscisa o la abscisa, que sería la recta X, y la ordenada, que sería la Y. Y ahí marcamos, ¿verdad? Todos los números, como vimos en el unidimensional, que vayan hacia la derecha, después del origen o después del cero, van a ser positivos. Y todos los números que vayan hacia la izquierda, después del origen o después del cero, son negativos. Pero ahora se incluyen también arriba y abajo. Todos los números que están hacia arriba, después del origen, van a ser positivos, y todos los números que estén hacia abajo después del origen, que es el cero, van a ser negativos. Entonces así quedaría nuestro plano cartesiano o nuestro sistema bidimensional. Recuerden también las partes, ¿verdad? El origen, la abscisa, que es X, y la ordenada, que es la Y. Recuerden también cómo se ordenan los puntos en este sistema bidimensional. Y acá había hecho un recordatorio desde el origen, que es cero, esta parte, hacia la derecha, todos los números son positivos. Después, desde el origen hacia la izquierda, desde el origen hacia la izquierda, todos los números tienen que tener negativo. Desde el origen hacia arriba, todos los números son positivos. Y desde el origen hacia abajo, todos los números son negativos. Este material también yo ya había compartido con ustedes, para que correspondía a esta clase. Entonces estamos realizando el repaso general de la aplicación. Muy bien, al momento de trabajar ya también el plano cartesiano, el plano cuenta con 4 cuadrantes. ¿Cómo yo identifico cada cuadrante? Sería hacia arriba y la derecha. Eso sería el primer cuadrante, porque el cuadrante tiene sus lados, ¿verdad? Este sería hacia abajo. Estamos hablando con respecto, todo lo que mencionamos siempre va a ser con respecto a las líneas que se trazan, ¿verdad? Entonces, hacia arriba, que sería esta parte, hacia la derecha, se denomina el primer cuadrante. El segundo cuadrante es, y siempre vamos a ir hacia la izquierda. Izquierda vamos a siempre a girar. Y el segundo cuadrante sería el que está hacia la izquierda y hacia arriba. El tercer cuadrante va a ser el que está hacia abajo y hacia la izquierda. Y el cuarto cuadrante es el que está hacia la derecha, pero hacia abajo, para tener en cuenta los cuadrantes. Muy bien, voy a aplicar una hoja más. Añadir página.
Muy bien. Vamos a aplicar este problemita para que se pueda comprender mejor. Y vamos a hacer el problema. Muy bien, vamos a habilitar primero nuestro plano cartesiano. Plano cartesiano o sistema cartesiano o sistema bidimensional. Sistema un ratito voy a acomodar bien. Ahí. Sistema bidimensional o sistema cartesiano. Muy bien, y lo que vamos a aplicar son estos datos que están aquí, ¿verdad? Recordemos también que este eje, o el eje que está de manera horizontal es el eje X, y el eje que está de manera vertical es el eje Y. Entonces vamos a marcar todos los números, volviendo otra vez a la teoría anterior que estábamos desarrollando. Todos los números, acá se encuentra el origen. Voy a poner en rojo. El origen siempre va a ser en donde las dos rectas se encuentran. Todo lo que está hacia la derecha va a ser positivo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos los números que están hacia la izquierda del origen, que sería el 0, el medio, serán negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Después, todos los números desde el origen hacia arriba van a ser números positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser hasta 6. Y todos los números desde el origen hacia abajo van a ser negativos. Entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Muy bien, lo que nos pide el problema ahora es, por ejemplo, vamos a graficar, o sea, realizo. Voy a poner, hago una gráfica con los siguientes datos. Y los datos son estos que están acá. Serían esto. Y ¿qué voy a hacer también con estos datos? Menciona en qué cuadrante se encuentra cada punto. Muy bien. Ahora lo que vamos a estar haciendo es, cuando nosotros tenemos unos datos de esta manera, estos datos, por decir, sin este detalle, entonces lo que yo voy a identificar es cuál es mi X y cuál es mi Y. Lo que me indica este punto, vamos a ponerle también que este va a ser A, B, C, D. Bueno. Entonces lo que me indica a mí cada punto es que el A1 va a ser X,
y el siguiente va a ser Y. Entonces en el B también el punto que está primero siempre va a ser X y el siguiente la Y. ¿Y en qué me da eso? O sea, yo tengo que marcar el encuentro de estos dos números en esta parte, en el plano cartesiano. Y esto lo que hace es, ese encuentro, cuando pasa ese encuentro, es el punto en sí del plano cartesiano. Vamos a hacer un ejemplo. El punto A, que sería 5 y 5. 5 sobre la X, positivo. Vamos a mirar hacia la derecha sobre la X, punto número 5. Y la Y también es positivo. Entonces vamos a mirar hacia arriba. Esta es la Y, la línea de la Y. Entonces acá. Y vamos a hacer el encuentro entre los puntos. Entre las coordenadas realmente se menciona. Y esta parte en donde se encuentran estas líneas, ese es el punto A. Sería 5 y 5, ¿verdad? Después el siguiente sería, este sería la X y este sería la Y. Sería menos 5 de la línea X que es esta línea. Entonces el menos 5 va a estar acá. Y 5 positivo Y, que es acá, que ya lo habíamos identificado. Ahora vamos a hacer el encuentro entre los dos de las coordenadas para poner el punto B. Entonces el encuentro sucede en esta parte. Entonces el punto B es menos 5,5. El siguiente punto C es menos 5 para la línea X, menos 5 nuevamente aquí, y menos 5 para la línea Y. Entonces voy a hacer la identificación de las coordenadas y nos encontramos que el punto se encuentra en esta parte. Entonces el punto C, que es menos 5, menos 5. Después el punto D, que es positivo 5 del X y negativo 5 del Y. Entonces el positivo 5 del X está aquí y el negativo 5 del Y está acá. Entonces hacemos que se encuentren. Entonces se encuentran aquí y ese sería el punto D, que es 5, menos 5. Siempre este XY, 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 XY. Entonces de esta manera yo voy marcando los puntos en el plano cartesiano o sistema bidimensional. ¿Qué nos pedía también nuestro problema? Menciona en qué cuadrante se encuentra cada punto. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. El punto 1, que es el punto A, se encontraría en el cuadrante. ¿Cómo identificábamos los cuadrantes? El primer cuadrante es el que se encuentra hacia arriba y hacia la derecha, ¿verdad? Y hacia arriba y hacia la derecha es esta parte del cuadrante, entonces. Entonces, esta parte sería el primer cuadrante. Para continuar con el segundo cuadrante era ir hacia la izquierda. Entonces, el que está a su izquierda es el cuadrante 2 o segundo cuadrante. Después nuevamente giramos hacia abajo. O sea, el tercer cuadrante es el que está hacia la izquierda, pero hacia abajo. Entonces, tercer cuadrante. Y por último, el cuarto cuadrante. Entonces, hay que también identificar hacia dónde se encuentran los cuadrantes para poder trabajar. Y mencionamos, ¿verdad? Vamos a decir, este era el punto A, punto B, C y D. Entonces, se encuentra ¿en qué cuadrante? El punto A. El punto A se encuentra en el primer cuadrante. Primer cuadrante. Después el punto B se encuentra en
en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante porque el punto B está hacia acá. Cuadrante 2 o en el segundo cuadrante. El punto C se encuentra en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante. Y el punto D se encuentra en el cuarto cuadrante. Se encuentra en el cuarto cuadrante. Muy bien, entonces nuestro sistema bidimensional o nuestro sistema cartesiano, de acuerdo a lo que nosotros solicitamos, quedaría de la siguiente manera. Entonces, estas son las respuestas que damos al problema asignado. Entonces, hay que también interpretar todo el plano cuando estamos trabajando con ella, ¿sí? El siguiente problema dice se da los siguientes puntos. Vamos a copiar y trabajar de manera vamos a agregar una hoja aquí y hay página, ahí está. Sí, está bien. Muy bien, vamos a pegar aquí. Se dan los siguientes puntos, dice nuestro problema. Se dan los siguientes puntos. El punto A, que es 5,3, punto B, 3,5. El punto C, que es menos 4, menos 2. El punto D, que es 7 menos 4. En un plano cartesiano, graficar los puntos y nombrar en qué cuadrante se encuentra. Más o menos como el anterior. Vamos a hacer primero nuestro plano cartesiano. Más o menos así. Muy bien. Nuevamente empezamos desde el origen. Sería la recta X, la recta Y. Entonces todos los números que están hacia la derecha del origen, el origen siempre en 0, van a ser positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos los números que están hacia la izquierda del origen son números negativos. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Después, todos los números que están hacia arriba del origen van a ser positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Todos los números que están hacia abajo del origen van a ser negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces, aplicando todos los puntos, el punto A, este sería XY, todo XY, XY, XY. Y a partir ya de identificar todos esos puntos, vamos a graficar en el plano cartesiano, o en el sistema bidimensional. Entonces, el punto A, que es el punto 5 sobre la recta X, sería en esta parte. Después, la Y es el positivo 3. Entonces vamos a ir en esta parte. Vamos a marcar para ver dónde se encuentra ese punto. Entonces se encuentra en esta parte. Entonces este es el punto A, 5, 3. Bueno.
Después el punto B es menos 3, que es de la X. Entonces el punto negativo 3 se encuentra en esta parte y el punto 5 de la Y que se encuentra aquí. Entonces vamos a hacer el encuentro para encontrar o identificar en qué parte se encuentra ese punto. Entonces el punto está en esta parte. Entonces este sería el punto B, menos 3 y 5. Después el punto C es negativo 4 de la X. Negativo 4 se encuentra aquí. Negativo 2 de la Y. Negativo de la Y se encuentra acá. Vamos a hacer el encuentro entre los puntos, entre las coordenadas. Y el punto se encuentra aquí. El punto C es menos 4, menos 2. Después el siguiente punto, que es el punto D, que es X positivo, 7. Y el 7 positivo se encuentra aquí. Y Y menos 4. Entonces Y menos 4 es hacia abajo. Marcamos para ver en qué parte se encuentra ese punto. Y sería en esta parte. Punto D es igual a 7, menos 4. Entonces, una vez que ya identifiquemos todos los puntos que nos pide el problema, tenemos que nombrar en qué cuadrante se encuentra cada punto. El punto A está en el cuadrante. El punto B está en el cuadrante. El punto C está en el cuadrante. El punto D está en el cuadrante. Y vamos a identificar. El punto A está hacia arriba y hacia la derecha. Entonces acá en esta parte es el primer cuadrante. Entonces el punto A se encuentra en el cuadrante 1. Después el punto B está hacia la izquierda y hacia arriba. Y el que está hacia la izquierda y hacia arriba es el cuadrante 2. Porque siempre el siguiente cuadrante va a ser el que está hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Después, el siguiente cuadrante, vamos a irnos hacia abajo. El cuadrante 3 se encuentra hacia la izquierda, pero hacia abajo. Entonces, el cuadrante 3, el punto C está en el cuadrante 3 y el punto D, que es hacia la derecha, hacia abajo, es el cuadrante, el punto D está en el cuadrante 4. Entonces, identificamos de esta manera y el problema queda así, ¿verdad? Después nos dan otro problema. Bueno, después se nos presenta también otro problema más que vamos a copiar y vamos a realizar de manera... A ver. Ahí. Sería aquí. Nos dice, dado los puntos A, que es negativo 4, 3, te voy a borrar nomás. Dados los puntos A, negativo 4 y B, o sea, negativo 4 y 3, punto B, negativo 4, negativo 13 y punto C, positivo 4, negativo 2. Tienen que formar un triángulo al momento de unir los tres puntos. Mencionar en qué cuadrante se encuentra también cada punto. Entonces nuestra tarea ahora es trabajar eso. Muy bien, vamos a dibujar el plano cartesiano.
Va a ser más o menos así, porque el 13 es de la Y. Y también al momento ya de ir viendo los datos, yo tengo que ya ir marcando cuál es la X y Y, XY, XY. Y eso después yo voy a ir marcando dentro del plano los números, ¿verdad? Muy bien. Entonces esta es la recta X, la recta Y. El origen, que sería el 0, todos los números que están hacia la derecha van a ser positivos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 podría ser ahí. Todos los números que están hacia la izquierda, después del origen, va a ser negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Todos los números que se encuentran hacia arriba, ya en la recta Y, desde el origen van a ser positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después, todos los números que se encuentran hacia abajo, la línea Y, van a ser negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13. Muy bien. Entonces vamos a poner los puntos en el plano cartesiano. El punto A, sus coordenadas son negativo 4 y positivo 3. Negativo 4 es la línea X. Entonces, negativo 4 se encuentra en esta parte. Después la Y es positivo, entonces vamos a ir hacia arriba. Sería aquí. El encuentro de las coordenadas es en esta parte. Entonces el punto A está en el menos 4,3. Después el punto B, que se encuentra nuevamente en la línea X en el punto 4. Y en la línea Y se encuentra en el menos 13, que es el último que está acá. Entonces hacemos el encuentro de las coordenadas para saber en qué parte está el punto B. Entonces el punto B, que es menos 4, menos 13, se encuentra en esta parte. Después el tercer punto, que es positivo 4, que es sobre la línea X o el eje X. Después el negativo 2, que es sobre el eje Y, que se encuentra aquí. Vamos a hacer el encuentro de las coordenadas para saber en qué parte está el punto. Entonces el punto está en esta parte. Es el punto C, que es 4, negativo 2. Y nos menciona, ¿verdad?, el problema que tiene que formar un triángulo al momento de unir los tres puntos. Entonces vamos a hacer un triángulo. Este es el primer punto. Está aquí. Después este va aquí. Y este viene aquí. Y efectivamente los tres puntos forman un triángulo. Muy bien. El otro pedido del problema es mencionar en qué cuadrante se encuentra cada punto. El punto A, que es negativo 4, 3, está ¿en qué cuadrante? Recordemos siempre que el primer cuadrante es el que está hacia arriba y hacia la derecha. Entonces el que hacia arriba y hacia la derecha es en este sector. Y después, ya identificado eso, el segundo cuadrante es el que está hacia la izquierda. Hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces esta parte, esta zona es el segundo cuadrante. Entonces el segundo cuadrante, el punto A se encuentra en el segundo cuadrante. Y el punto B se encuentra... no. Creo que hice mal nuestro triángulo.
El triángulo tiene que ser aquí. Ahí. Ese tiene que ser el triángulo. El punto B, que es el punto -4, -13, se encuentra, si acá es el segundo cuadrante, y siempre vamos a ir hacia la izquierda, vamos a rotar hacia la izquierda, entonces este sería el tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Entonces el punto B se encuentra en el tercer cuadrante. Y el punto C, este sería el cuarto cuadrante, lo que nos sobra, cuarto cuadrante. Entonces el punto C se encuentra en el punto C, que es 4 menos 2, se encuentra en el cuarto cuadrante. Muy bien. Entonces, sabiendo aplicar todo esto, vamos a saber también realizar todas las tareas con respecto a las funciones, que también es nuestro siguiente tema, ¿verdad? De cuando yo realizo las líneas, la de X y de Y, para saber graficar también dentro del plano cartesiano. Entonces la idea es desarrollar temario del plano cartesiano, la parte conceptual, y después ir aplicando los problemas de resolución. Muy bien, entonces toda la clase de repaso sobre el plano cartesiano, espero que les ayude para poder profundizar algunos temas, o sea, algo que les haya quedado también dudas al momento de desarrollar la clase en vivo, y que les ilumine más para poder desarrollar las actividades propuestas como tareas. Muy bien, entonces nos estaremos encontrando el próximo viernes. Chao, chao. Muchas gracias.